Amén, hermano, que el Señor nos continúe bendiciendo en esta tarde preciosa que nos ha dado el Señor. Damos gracias al Señor que a través de las redes sociales nosotros podemos enviar la lección de esta tarde. Vive Jesús, alabado Dios. Vamos a darle gracias al Señor por la palabra, vive Jesús, que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé la sabiduría y el entendimiento para nosotros entender lo que Él quiere decirnos en esta tarde. Vive Jesús, vamos dándole gracias al Señor por su palabra. Vive Jesús. Señor amado, Padre de la gloria, dueño del cielo, del universo, Padre amado, Señor, te damos gracias, Dios mío, una vez más, Señor, por permitirnos, Dios mío, amado Señor, transmitir esta tu palabra, Señor, para que cada uno de mis hermanos, Señor, pueda escucharla, Padre de la gloria, pueda, Dios mío, Señor amado Jehová, oír lo que tú quieres que nosotros aprendamos en esta tarde, Padre. Bendice esta tu palabra, bendice los oídos que la oigan, todo hermano, todo aquel, Dios mío, Señor amado, que pueda, Dios mío, escucharla, darle la sabiduría y el entendimiento, Maestro, para que podamos entender, Dios mío, lo que tú nos quieres decir en este día, Padre. Gracias te damos, Dios mío, bendice esta tu palabra en cada vida, en cada corazón, en el nombre de tu amado Jesucristo, te lo pedimos, oh Dios. Amén, gloria al Señor. La lección de esta tarde se titula El nacimiento de una nación. La verdad central dice, Dios estableció su pacto con el pueblo Israel. Versículo clave se encuentra en Deuteronomio 7:8. Por cuanto Jehová nos amó, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado. En esta mañana, hermano, como le dije al principio de estas lecciones cubren mucho material, porque ahora nos está dando, ¿verdad?, un recuento de la salida del pueblo de Israel de Egipto. Alabado Dios, vamos a ir leyendo en Éxodo 3, 9, 10, Éxodo 12 del 23 y el 25, el Éxodo 19 de 5 a 6, Deuteronomio 7, 6 y 8, Josué 1 del 1 al 6 y después del 24 al 13 y el 14. Vamos a leer la lección en esta tarde que dice así. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará evitar heridor en vuestras casas para herir. Y cuando estéis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Josué 1:1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que daría a ellos. 24:13. Y os di la tierra por lo cual nada trabajasteis,
y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servirá a Jehová. Alabado Dios, esa es la palabra, hermano, que vamos a tener en esta tarde. Vive Jesús. La semana pasada, ¿verdad? Estudiábamos la lección de la redención que vino a través de Abraham. Dios le había prometido a su pueblo, vive Jesús, que él enviaría un redentor, el Mesías. Alabado Dios, y estudiábamos eso la semana pasada. En esta semana vamos a estudiar el nacimiento de una nación, la nación de Israel. Vive Jesús. Esta unidad la comenzamos con Génesis. Ahora vamos a través, ¿verdad?, del Viejo Testamento, estudiando la redención del hombre, porque todo esto se basa, hermano, en que Cristo, en que Dios mandó a su Hijo Jesucristo para redimir al hombre, para salvarlo, por cuanto el hombre había perdido la comunión con su Dios. Vive Jesús. Alabado Dios. Y la historia de nuestra redención a través de Jesucristo. Dijimos que Dios existió desde el principio y que Él creó todas las cosas con su palabra. Pero cuando llegó al hombre, Él tomó mucho interés, Él tomó un interés especial porque Él lo hizo con su propia mano y de su aliento Él le dio vida al hombre. Quiere decir, hermano, que nosotros pertenecemos a Dios, que nosotros tenemos algo dentro que le pertenece a Dios. Alabado Jesús, y por eso vive el Señor. Nosotros buscamos su presencia, nosotros necesitamos de Dios, nosotros no podemos vivir si no buscamos su presencia. Vive Jesús. Por lo tanto, escogió Dios una familia por la cual enviaría a su Hijo para reconciliar a la humanidad a través de Él. Él le prometió a los descendientes de Abraham y de Sara que su nación, que iba a ser una nación grande, que su nación, ¿verdad? Vive Jesús, iba a ser inmensamente grande, vive el Señor, y iba a cubrir a todas las naciones, que sería una gran nación. Cuando los hijos de Israel se mudaron a Egipto, eran menos de 100 personas, fue la familia de José, pero vive Jesús, pero ellos tenían una bendición del Señor. Alabado Dios, y esta bendición, ellos iban a ser una nación grande que no se podía contar. Por lo tanto, en Egipto, esta nación, Israel, comenzó a multiplicarse. Alabado Dios. Y los egipcios, el faraón, vive Jesús, tuvo, ¿verdad?, miedo de que esta nación se levantara en contra de ellos. Vive Jesús. Pero Israel floreció allí en Egipto. Con el tiempo, otro gobernador ganó en Egipto y no tenía conocimiento de los privilegios de los hijos de Israel a través de José. Y al ver el crecimiento, hermano, de ellos, de esta nación, pues, ¿qué hizo él? Él los contuvo, él los subyugó, los puso esclavos, los obligaba, ¿verdad?, a trabajar doble. Vive el Señor. Y llegó el punto, hermano, cuando las mujeres de Israel pues daban a luz, era porque tenía miedo, pues todos los varones que salieran tenían que morir. Pero cuando nació Moisés, fue algo muy especial porque Dios lo protegió. La madre cuando nació Moisés, la madre de Moisés no quiso matar al niño, sino, ¿verdad?, que hizo una cesta, vive Jesús, alabado Dios, y puso al niño Moisés y esperó que la hija de Faraón
estuviera bañándose en el río, y allí puso la canasta con Moisés para que ella lo viera. Y fue así, ella lo vio y ella rescató al niño. Y lo más bonito es que la madre de Moisés fue la nodriza de él. Y ella, ¿verdad?, le enseñó las costumbres de Israel. Aunque él se crió en el palacio de Faraón, él entendía, ¿verdad?, la costumbre de Faraón, sus dioses, vive el Señor. ¿Por qué? Porque Israel fue esclavizado y ellos tenían que construir templos para los dioses de Egipto. Vive Jesús. Y Moisés sabía la historia, pero también su madre, que era judía, pues le enseñaba las costumbres, ¿verdad? Él era de nacionalidad israelita, pero se crió bajo las costumbres y bajo las leyes de Egipto. Vive Jesús. Y cuando, ¿verdad?, Moisés, al ver el subyugamiento de su pueblo y que los egipcios, ¿verdad?, lo maltrataban, cuando un egipcio estaba maltratando a uno de los de él tuvo, ¿verdad?, coraje y cogió y mató al egipcio. Tanto fue que él tuvo que huir. ¿Por qué? Para que no se dieran cuenta que él mató a este hombre, porque si se daban cuenta, pues él iba a tener problemas. Vive Jesús. Lo mató y huyó de Egipto y se estableció en la tierra de Madián. Muchos años después, cuando pastoreaba las ovejas en el monte Sinaí, el Señor se le apareció en una zarza ardiendo. Dios no se había olvidado de la promesa que le había hecho a Abraham. Parecía, ¿verdad?, que Dios se había olvidado, pero no fue así. En esta ocasión se le apareció a Moisés en una zarza ardiendo. Y la zarza ardía, pero no se consumía. Esto le llamó la atención a Moisés, que fue a ver qué era este acontecimiento, porque la zarza estaba ardiendo y no se consumía. Alabado Jesús. Entonces, cuando él entró, vive Jesús, él oyó una voz que le dice: Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisa santo es. Vive Jesús, alabado el Señor. Y Moisés, ¿verdad?, ahí Dios le habló a Moisés y lo llamó para que fuera a libertar a su pueblo. Alabado Jesús. Pero Dios estaba pendiente de su pueblo, al igual, hermano, que Él está pendiente de nosotros. Dios estaba viendo la opresión de su pueblo y llamó a Moisés. Esto lo encontramos en Éxodo 3, del 1 al 10, hermano. Si usted lo puede leer en su casa, vive el Señor. No vamos a entrar, ¿verdad?, en la lectura de los versos. Vive el Señor, pero sí usted lo puede leer en su casa y puede saber lo que nos dice la palabra. Cuando Moisés en medio de una zarza ardiendo y se identificó como él, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Israel. Ese fue, ¿verdad?, como Dios se identificó ante Moisés. Hermano, esto indicaba que Dios sabía, que Dios no se olvidaba de la promesa que le había hecho a Abraham. Vive Jesús. Dios conocía que ellos irían cautivos y Él los libertaría. Cuando Dios mandó a José a ir a Egipto, Dios sabía que los egipcios lo iban a poner cautivo, pero también Dios sabía que Él tenía todo poder y toda autoridad, hermano, para libertarlos de las manos del Faraón. Vive Jesús. Dios envió a Moisés a Faraón. Y si nosotros hemos leído la historia, sabemos, ¿verdad?, que Moisés le puso muchas excusas al Señor, pero que todas ellas Dios se las contestó. Y por esa razón le dio a su hermano para que le ayudara. En la mitología de Egipto, el faraón era un dios, era el hijo del dios del sol,
Quiere decir que el Señor mandó a Moisés a enfrentarse contra Faraón, contra el poderoso hijo de Atún-Ra, como profeta del Dios de los esclavos de Hebreo. Moisés era el profeta del Dios de los esclavos de los hebreos, pero el faraón, de acuerdo con la mitología, era un dios para ellos. Y Moisés, figúrese, Moisés es un hombre, vive Jesús, alabado Dios, pero iba con el poder del Señor. El Señor lo había enviado y el Señor lo iba a respaldar. Esto fue una confrontación entre el Dios de Abraham y los dioses de Egipto. Dios envió 9 plagas para Egipto y cada una de las plagas fue un ataque contra la deidad egipcio. Ellos adoraban muchos dioses y según la mitología, los dioses de ellos, ¿verdad? Tenían el nombre del aire, del sol. Ellos adoraban a esos dioses que significaban estos elementos. La primera plaga convirtió el rey Nilo en lugar de nacimiento de los dioses en un río de sangre. De ahí ellos decían que salían todos los dioses del rey Nilo. Quiere decir que al él convertir las aguas del río Nilo en sangre, todos los dioses de ellos murieron porque no iban a vivir en esa sangre. La plaga de la rana contra la diosa egipcia de la fertilidad. Él, ¿verdad?, atacó a todos los dioses de Egipto con las plagas que él mandó. Y él mandó estas plagas, hermano, porque Faraón no quiso dejar ir a su pueblo al desierto para que le adorara. Y entonces él tuvo que usar mano fuerte para que él pudiera dejar ir a los hijos de Israel. La plaga de la oscuridad demostró la impotencia del dios del sol de Egipto. El sol era un dios para Egipto. La plaga final, la muerte de los primogénitos, atacó la casa misma del faraón y puso en peligro la prosperidad de Egipto. ¿Por qué? Porque todos estos niños, vive Jesús, eran los que iban a ser, ¿verdad?, los grandes del mañana, los reyes y los soldados del mañana. Al morir todo puso en peligro, vive el Señor, la prosperidad de Egipto, vive Jesús. Dios revela el nombre divino. Dios tiene un nombre divino, vive Jesús, que verdad casi no se menciona. Aún su pueblo no mencionan ese nombre porque ese nombre es santo, ese nombre es muy importante para ellos y es muy santo, vive Jesús. Como le dije al principio, Moisés fue criado en la casa de Faraón. Vamos a ir a Éxodo 3, Éxodo 3:13, del 1 al 5, vive Jesús. Del 13 al 15. Moisés fue criado en la casa de Faraón, que estaba dedicada a la oración de los dioses de Egipto. Moisés conocía de la religión de Egipto, pero también conocía del Dios de su madre, que lo cuidó cuando niño. Acordémonos que la mamá fue la nodriza, ¿verdad?, que lo cuidó. Cuando Moisés se encontró con Dios en el monte Sinaí, tenía una pregunta principal que hacerle. ¿Quién es él? ¿Cuál es tu nombre? Vive Jesús. Dios respondió y le dijo: yo soy el que soy. En el idioma hebreo eso quiere decir Yahvé. Este nombre, ¿verdad? Yo soy el que soy. Dios se le reveló, alabado Jesús, a Moisés. Y los hijos de Israel conocían este nombre, pero ellos no lo mencionaban porque, como le dije, era un nombre santo. Vive Jesús. En inglés el nombre de Dios se traduce como Jehová. La mayoría de las traducciones de la Biblia en inglés traducen a Jehová como Señor o como Dios. No mencionan el nombre yo soy. El nombre divino de Jehová significa que Dios es el autosuficiente, que Dios es autosuficiente y es autoexistente. Alabado Jesús. Mientras que los dioses de Egipto surgieron de los pantanos del rey Nilo,
Jehová es eternamente autónomo antes del tiempo y del espacio, la luz y la oscuridad. Antes de la tierra y los cielos estaba Jehová ya. Vive Jesús. Acordémonos que Él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza allá en el Génesis. Y con su palabra Él creó todas las cosas que vemos hoy día. Vive Jesús. Alabado Dios. Pero vemos, ¿verdad? Antes que Moisés confrontara a Faraón, el pueblo de Egipto desconocía el nombre del Dios de Abraham. Ellos estaban cautivos, pero ellos sí, hermanos, se acordaban, porque Dios dice, ¿verdad?, que oyó el clamor de su pueblo. Dios oye nuestro clamor, hermano, cuando nosotros estamos en dificultades, cuando nosotros estamos en peligro. El Señor está escuchando, el Señor está atento a tu clamor, de que Él, ¿verdad?, se tarde un poco para respondernos, porque Él quiere glorificarse. Vive Jesús. Alabado Dios. No es porque Él no está pendiente o porque Él no nos ha escuchado. Desde el primer momento que usted va, alabado Dios, ante la presencia del Señor, Él nos escucha. Vive Jesús. Antes que Moisés confrontara a Faraón, vive Jesús, como le dije, el pueblo de Egipto desconocía el nombre de Dios de Abraham. Jehová es el guerrero de Israel que derrotó a los dioses de Egipto y el poderoso ejército de Faraón. Todos conocemos cuando esto sucedió, que Dios, ¿verdad?, destruyó al ejército de Faraón. Cuando Él, vive Jesús, los dejó ir, por después de las plagas, Faraón dejó ir a Egipto. Pero cuando vio, ¿verdad?, que el pueblo salía, Él decidió ir tras de ellos y volverlos a traer. Pero ¿qué pasó? Vive Jesús. Dios abrió, alabado Dios, las aguas, y el pueblo de Israel pasó como en seco. Pero cuando los egipcios entraron a la mar, vive Jesús, Dios volvió a unir las aguas y todos ellos perecieron. Todos los que seguían, ¿verdad?, a Israel perecieron. Y por eso dice, eso está en el Salmo 96, 4 y 5. Él destruyó todo el ejército de Faraón. Imagínese usted si nuestro Dios no es un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios, hermano, vive Jesús, que para Él no hay nada imposible. Vive Jesús, alabado Dios. Vamos a Éxodo 12, del 23 al 25. Vive Jesús. Cuando el Señor sacó a Israel, vive Jesús, les dijo que la Pascua significa un nuevo comienzo para Israel, que celebraran la Pascua. Y la Pascua, hermanos, se identifica, la Pascua fue la plaga del juicio final contra Egipto, y significa el acto culminante de la liberación de Jehová de Israel. Ellos tenían que celebrar este evento, porque al ellos celebrarlos, hermanos, les recordaba cómo Dios los había sacado de Egipto con mano fuerte. Él los sacó de Egipto. Vive Jesús. Jehová pasó por las casas de Egipto como destructor y por las casas de los hijos de Israel como salvador. Jehová, ¿verdad?, liberó a los niños de Israel. Dice que la muerte no pasó por ellos, por la casa de ellos, pero sí murieron todos los primogénitos de Egipto. Ellos mataron un cordero, hermano, un cordero sin mancha, un cordero perfecto. Vive Jesús, y la sangre de ese cordero ellos la pusieron en el dintel de sus puertas. Y el ángel, ¿verdad?, cuando venía, pues al ver esa sangre en el dintel de la puerta, no tocaba esa casa, sino que pasaba de largo. Y de esa manera Dios preservó las casas de los hijos de Israel. Los dioses de Egipto no pudieron salvar a los egipcios. La Pascua significa, alabado Jesús, gloria al Señor. La Pascua significa la derrota de Egipto
y la redención de Israel y la victoria de Jehová. Eso significa la Pascua para el pueblo de Israel. La redención de Israel estaba significada por derramamiento de sangre de un cordero sin mancha. Pero esto, hermano, ¿verdad? Iba para presentarse a Jesucristo, que fue el cordero pascual sin mancha. En nuestra época vive Jesús, o en la iglesia vive el Señor. Nosotros también celebramos la Santa Cena, y cuando lo hacemos recordamos la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Vive Jesús, alabado Dios. Sabemos que en el jardín del Edén Dios cubrió a Eva y a Adán. Esto, ¿verdad?, nos demuestra que hubo un animal muerto. Vive el Señor. Cuando Abel ofreció a Dios el primogénito de sus ovejas, de lo más gordo, hermano, Dios se merece lo mejor. Nosotros no podemos ir a ofrecerle al Señor algo que nos sirve, algo tuerto, algo cojo. Dios quiere lo mejor, y al igual, hermano, hoy día ya no hacemos sacrificio, pero Dios quiere un corazón humillado. Dios quiere que usted y yo le sirvamos con integridad, le sirvamos, hermano, por amor, no por lo que Él nos dé. Dios es un Dios celoso, y Dios no comparte su gloria con nadie. Por eso para Él es lo mejor, nuestro mejor tiempo. Vive Jesús, alabado Dios. Nuestro dinero, todo lo que nosotros tenemos, le pertenece al Señor. Por eso, cuando, ¿verdad?, después del diluvio, Moisés usó las aves, vive el Señor, para hacer un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio, ave limpia, y lo ofreció en holocausto a Jehová. Hermano, a Dios se le da, alabado Dios, lo mejor, no lo que a nosotros nos sobra. Por eso es que muchas veces el pueblo de Dios, abalaba Kiva, se ve en tantas dificultades. ¿Por qué? Porque queremos ir alabado Dios, a ofrecerle a Dios cosas, vive el Señor, que Dios no las acepta. Alabado Jesús, porque a Él se le da lo mejor. Vive Jesús. Cuando, ¿verdad?, Abraham estaba a punto, vive Jesús, de sacrificar a Isaac, su hijo. Mire, Abraham, a su hijo, lo más apreciado que él tenía, Dios se lo pidió, y Abraham no le preguntó a Dios, sino que Abraham fue obediente y fue, vive Jesús, para sacrificar a su propio hijo. La fe de Abraham, hermano, fue más allá de lo que usted y yo podemos entender, vive Jesús. Pero ¿qué pasó? Dios paró ese sacrificio, y al mirar a Abraham a su lado, Dios le tenía ya un corderito para que él hiciera el sacrificio. Vive Jesús. Los sacrificios de animales significaban dos cosas. Vive Jesús. La sangre representa la vida como un regalo de Dios. La sangre, hermano, es la vida del animal, es la vida del hombre. Por eso, ¿verdad?, no debe ser derramada así, porque así hoy día el hombre no tiene, hermano, vive Jesús, ningún pudor, para matar a alguien. Vive Jesús. No está eso en ellos, sino que ellos le quitan la vida a cualquier persona, y el único que tiene esa autoridad es Dios, porque Dios fue el que nos dio la vida. Vive Jesús. 2, el animal sacrificado es una sustitución, hermano. ¿Por qué? Porque el que iba, ¿verdad?, el que vino a morir por la humanidad fue Jesucristo. Y eso fue un sustituto de Jesucristo. Vive Jesús, alabado Dios, recordándonos que vendría alguien que iba a morir por la humanidad, alguien que no tenía pecado, alguien que era santo, alguien que era limpio. Vive Jesús, y que nunca, hermano, tenía pecado, sino que Él se hizo pecado. Todos nuestros pecados fueron a Él. Vive Jesús, y Él murió, y por eso es que decimos que el cristiano, ¿verdad?, todos los
pecados les son borrados, porque los cubrió nuestro Señor Jesucristo allí en la muerte de la cruz del Calvario. Vive Jesús. Los sacrificios significaban la misericordia y la gracia de Dios que proporciona la redención. Vive Jesús, eso era lo que significaba. No porque nosotros éramos buenos, sino porque Cristo es misericordioso, o Dios es misericordioso. Vive Jesús, alabado Dios, y a través de esa sangre preciosa nos compró la redención. Vive Jesús. En las Pascuas los israelitas debían untar la sangre del cordero en las puertas de sus dinteles de sus casas. La sangre significa vida y liberación para Israel. La Pascua es una oportunidad para que los israelitas se convirtieran en hijos de Abraham. Ellos aceptaron el sacrificio de ese animalito y con su sangre, ¿verdad? La sangre es que nos cubre. Al igual nosotros, la sangre de Jesucristo, hermano, nos cubre. Vive Jesús. Y por eso, ¿verdad? Nosotros decimos que estamos cubiertos con su sangre, que le pertenecemos a Él. Y a través de eso, Él nos acepta como hijo. Vive Jesús. La circuncisión fue la señal del pacto. Acordémonos, al principio todo hombre, todo niño era circuncidado a los 8 días. Ese fue el primer pacto, ¿verdad?, que hizo Dios con los hijos de Israel. Y cuando salieron de Egipto, fueron acompañados por una multitud diversa. Vive Jesús. Cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, no salieron solamente israelitas, sino salió una multitud mixta. Vive Jesús, de todas las partes. Vive el Señor. Aún del mismo Egipto salieron gente que iban con Israel. Eran extranjeros, pero los extranjeros se les había prohibido celebrar la Pascua. Tenían que ser circuncidados, tenían que aceptar, vive Jesús, alabado Dios, la ciudadanía israelita, y tenían que ser circuncidados. La Pascua era un acto de recuerdo. Dios recordó a Israel la liberación de Egipto. Esto le recordaba a Israel la salida de Egipto, como para nosotros cuando tomamos la Santa Cena, hermano. Nos recuerda, vive el Señor, el Calvario, nos recuerda que Cristo vertió su sangre para darnos a nosotros redención. Vive Jesús y nos recuerda que Él volverá otra vez. Vive el Señor. Alabado Dios, y esto era lo que hacían, ¿verdad? Cada vez que los hijos de Israel celebraban la Pascua, recordaban su liberación y les recordaba, ¿verdad? Le decían a sus hijos, así como la Pascua les recordó a los israelitas el amor de Dios, la cena del Señor es un memorial del amor redentor de Dios en Jesucristo. Igual a nosotros, hermano, la cena del Señor nos recuerda el amor que Dios estuvo por la humanidad, que dio a su Hijo, hermano. Él dio a su propio Hijo en sacrificio porque nos amó tanto. Vive Jesús. ¿Qué le damos nosotros al Señor? ¿Con qué le pagamos ese amor tan inmenso que Él nos ofreció a nosotros al dar a su propio Hijo, hermano, para que nosotros viviéramos? Vive Jesús. Alabado Dios. Vamos ahora, hermano, Cristo nuestra Pascua. Éxodo 12, del 26 al 27 y 50. Alabado Jesús, de 51. Como le dije, eso está, no estoy leyendo los versos, vive Jesús, pero si usted lo quiere leer, tiene ahí, ¿verdad? Éxodo 12 del 26, 27 y después nos dice del 50 al 51. Vive Jesús. La Pascua, vive el Señor. Alabado Dios. Cristo es nuestra Pascua, vive Jesús. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, eso lo podemos encontrar en 1 Corintios 5, 7, vive Jesús.
que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Cristo, hermano, fue sacrificado por nosotros para darnos la redención. Jesús cumplió la Pascua a través de su muerte sacrificial. Ya no fue un corderito, fue el mismo Jesucristo, el mismo Hijo de Dios. Y dice, ¿verdad?, que una vez y para siempre ya no hay necesidad de que nosotros sacrifiquemos animalitos o hagamos cualquier cosa, hermano, para ganar la salvación, porque ya la salvación fue comprada a precio de sangre. Nosotros lo único que tenemos que hacer es aceptar eso que el Señor hizo y cogerlo para nosotros, hermano, y de esa manera vive el Señor. Tenemos redención. El precio ya está pagado. El Señor Dios mandó a su Hijo y ese fue, verdad, el precio que Él pagó para la redención, hermano, y Él hizo al hombre, éramos hijos de Él, vive el Señor, pero una vez pecamos, esa comunión se rompió y Él tuvo, hermano, que volvernos a comprar. Y lo que usó fue la sangre de su Hijo Jesucristo. Mire de tal modo que Dios nos amó, vive el Señor. Somos de Él, como decimos, 2 veces, porque nos creó y después, ¿verdad?, nos compró a precio de sangre. Vive Jesús, alabado Dios. Cada vez que usted y yo participemos de la cena del Señor, recordamos el sacrificio de Cristo y su amor por nosotros. Fue el amor que Él tuvo hacia la humanidad, que Él, ¿verdad?, que mantuvo a Jesucristo en aquella cruz del Calvario. Él puso su vida, nadie se la quitó, sino que Él la puso por amor a nosotros. Vive Jesús. Por eso es que nosotros, hermanos, estamos tan agradecidos del Señor, vive Jabalaba, y le servimos porque le amamos, no por lo que Él nos da, simplemente porque estamos agradecidos por todo lo que ha hecho por nosotros. Alabado Jesús, vive el Señor. Y esa debe ser la razón por la cual usted adora a Dios, hermano, porque le ama. No por miedo, no porque usted quiere de Él algo, vive Jesús. ¿Por qué? Porque Él conoce todas nuestras necesidades. Él sabe de lo que usted vive Jesús, alabado Dios, necesitado, vive el Señor. Y Él está pendiente, como Él estuvo pendiente de este pueblo de Israel, vive el Señor. Él está también pendiente de su pueblo, que somos nosotros hoy día. Alabado Jesús. El pacto establecido. Vamos ahora a Éxodo 19. Del 5 al 8. Léalo en sus casas. Vive Jesús. Alabado Dios. Después de salir de Egipto, los israelitas acamparon a orillas del Mar Rojo. Sabemos cómo Dios los libró, vive Jesús. Cómo Dios los libró, hermano, vive el Señor, cuando Faraón, ¿verdad?, los siguió. Todos perecieron en el Mar Rojo, vive el Señor. Dios volvió, ¿verdad?, a salvar a Israel, a proteger a Israel, vive Jesús, como también lo hace con nosotros. De cuántas veces, de cuántas cosas el Señor nos ha librado, vive Jesús. Como Moisés llevó, vive Jesús, a los hijos de Israel al monte Sinaí, alabado Dios, a hacer pacto con Dios. Dios y los descendientes de Abraham firmaron un pacto que transformó una multitud mixta de esclavos. Este fue, ¿verdad?, el pacto que hizo Moisés en el monte Sinaí con los hijos de Israel. Moisés les da las reglas para crear una nación santa. Aquí Moisés, Dios le dio las reglas, le dio las leyes, porque tenemos que regirnos, hermano, por leyes, y las leyes son instituidas por Dios, vive Jesús. En Génesis 1, Dios creó el cosmos al hablar. En Génesis 12,
Dios estableció un pacto con Abraham. Es a través de pacto. A veces nosotros, ¿verdad? Queremos servirle al Señor como nosotros querramos, como nosotros pensemos que es la mejor manera, pero no es así, hermano. Tenemos que hacer un compromiso con el Señor. Alabado Jesús. ¿Por qué? Porque mientras usted, ¿verdad?, va aquí y va allá, no tiene ningún compromiso, le da lo mismo una cosa que otra, vive el Señor, pero a Dios se le sirve con integridad y a Dios se le sirve de verdad, vive Jesús. Ahora aquí en el monte Sinaí, Jehová les habla a todos los descendientes de Abraham. Los israelitas deben responder en obediencia a la voz de Jehová. Esta es una elección de fe por la cual la nación renace. Vive Jesús, alabado Dios. Dios expone el plan, alabado Jesús. Dios, como dice la Biblia, no predestinó, pero si usted no se hace de esa predestinación, de nada le sirve. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que aceptarla. Depende de usted y de mí que la aceptemos. Y esto es algo de fe. No es algo que usted puede comprar o que usted puede adquirir de cualquier otra manera. No, es a través de la fe y es a través de Jesucristo. Alabado Jesús. Alabado Dios. Mire cómo Dios le dice a la nación: tesoro especial de Jehová. Al igual que ellos, nosotros hoy día somos tesoro especial de Jehová. Vive Jesús. Pero hay leyes que tenemos que seguir. Alabado Jesús. Como Él se las dio al pueblo de Israel. Dice: si cumplieren mi pacto, si ellos siguen en el pacto, pero una vez ellos rompen ese pacto, hermano, ya Dios no tiene, alabado Jesús, gloria al Señor, ningún compromiso con ellos, alabado Dios. Y a veces nosotros rompemos el pacto con el Señor y después queremos demandar que Dios haga esto, que Dios haga aquello, hermano. ¿Con qué? ¿Con qué nosotros le vamos a demandar a Dios si nosotros hemos rompido ese pacto? Cuando un pacto se rompe, hermano, no tiene ninguna, vive el Señor, validez. Ya Dios no estaba comprometido, vive el Señor, con ninguno de ellos, vive Jesús, alabado Dios. Ellos tenían que seguir las leyes. Jehová es el dueño del universo. Si Él nos creó, aún en la naturaleza, nosotros podemos ver las grandezas del Señor. Alabado Jesús, no podemos decir que no lo conocemos, porque aún la naturaleza habla del Creador, vive Jesús. Pero la nación de Israel tiene prioridad, pues Dios la escogió para ser una nación santa, reino de sacerdote. La nación de Israel es especial para el Señor, vive Jesús, porque Él la escogió. Desde Abraham ya Él la había escogido. ¿Para qué? Para que esta nación fuera un ejemplo a las demás naciones. De que eran perfectos, no eran perfectos, al igual que nosotros. Nosotros hoy día somos nación santa, gente separada para Dios, pero no somos perfectos. Tenemos todavía, vive Jesús, nuestras cosas que hacemos, vive el Señor. Pero lo lindo es que tenemos a Dios, a Jesucristo que intercede por nosotros. Tenemos un Redentor, tenemos a dónde ir, vive Jesús. Alabado Dios. Los pueblos antiguos creían que los dioses estaban atados a su dominio geográfico, que ellos eran, ¿verdad?, los que mandaban, vive Jesús, y sus reyes descendían de los dioses, que los reyes eran puestos por sus dioses. Así no en el pueblo de Israel. Según ellos, los dioses aseguran el poder, la riqueza y la seguridad de la nación. Eso era lo que creían, ¿verdad?, la gente allá en Egipto, que eso eran los reyes, vive Jesús. En la Pascua Dios demostró su poder y autoridad sobre Faraón y los dioses de Egipto. Hermano, en la Pascua Dios los destruyó a todos, queriendo decir que es el único poderoso, el único en quien nosotros podemos confiar. Y aún Egipto se dio cuenta que sus dioses no eran nada ante la presencia de Jehová, vive Jesús. Alabado Dios. Jehová será rey por los siglos
y los siglos, vive el Señor. Los israelitas debían ser un pueblo misionero, proclamando el reino de Jehová por todo el mundo. Ese fue el propósito con el que Dios escogió esta nación, para que ellos fueran, vive Jesús, ejemplo a las demás naciones y para que ellos expandieran el evangelio. Hoy día, hermanos, le toca a la iglesia. La iglesia tiene ese mismo compromiso con el Señor. Ya, ¿verdad? Los israelitas pasó a la historia. Hoy día nosotros somos el pueblo escogido de Dios. Nosotros somos ese gran tesoro del Señor. Ese rey, ¿verdad? Ese gran sacerdocio, vive Jesús. Dios creó a Israel como una nación santa. Y santa quiere decir, hermano, una demanda moral convincente. Hermano, que el mundo tiene que mirar y el mundo tiene que decidir, tiene que ver que usted sí es diferente a las demás naciones, como Israel. Alabado Jesús, convincente, que usted solamente con el andar y con el hablar, usted ellos pueden entender que usted es diferente, que usted no es como las otras personas. Tiene que convencer al mundo, porque si nosotros estamos ligados al mundo y el mundo nos ve como cualquier otra persona, hermano, ahí no hay nada convincente que le diga al mundo que usted es diferente. Yo no entiendo cómo es que la gente dice, vive el Señor, que nada más Dios mira los corazones, vive Jesús. Dios mira lo de adentro, lo que usted tiene adentro. Y la Biblia dice que lo que está dentro de usted sale a la parte de afuera, vive Jesús. Que nosotros tenemos que ser santos en toda nuestra en toda nuestra manera de vivir. No solamente cuando estamos en cuando estamos en la iglesia, vive Jesús. Nosotros somos hoy el pueblo escogido de Dios, nación santa. Vive el Señor, que cuando el pueblo allá afuera nos vea puedan decir, vive Jesús. El testimonio de nosotros le dé a ellos convincencia, vive Jesús, de que sí somos diferentes, vive el Señor. Jehová reveló las obligaciones morales del pacto en los 10 mandamientos, nada más. Con nosotros cumplir los 10 mandamientos, hermano. Eso no lo dice todo. No robarás, no tomarás la mujer de tu prójimo, vive el Señor, no codiciarás. Todo eso nos lo dicen los 10 mandamientos, hermano, y nosotros lo hemos todo distorsionado. Vive Jesús. Nosotros tenemos un compromiso con el Señor, no es como cualquier cosa, es con el Rey de Reyes, Balaba, y el Señor de señores, vive Jesús. Yo no entiendo, o yo no sé cómo usted mira al Señor. Vive el Señor, que nosotros vamos a la iglesia, adoramos al Señor y después podemos hacer lo que nos dé la gana. No es así. Dios tiene todo eso apuntado, vive Jesús. Si el Señor nos dice, sed santo, porque yo soy santo, ¿qué es lo que usted entiende por santidad, hermano? Vive Jesús. Santidad no es que vistamos largo, no, hermano, es que nosotros nos comportemos prudentemente, es que nosotros nos comportemos como hijos, que tenemos un Redentor, que tenemos un Señor y que tenemos un Salvador que nos mira, vive Jesús, alabado Dios, y que no es solamente cuando nosotros estamos en la iglesia. Nosotros tenemos que vivir vidas que agraden a Dios en todo momento, en el trabajo, en la iglesia, en la escuela, hermano. Que glorifiquen a Dios, vive Jesús. Como nación santa, el pueblo de Jehová debe reflejar el carácter de Dios. Nosotros tenemos que reflejar a Dios en nuestra vida, en nuestra manera de vivir, en la forma que nos portamos, vive Jesús, alabado Dios. Hay mucho pueblo de Dios que te dice, yo soy cristiano, yo estoy bendecido, hermano, pero cuando nosotros lo miramos, vive Jesús, ¿qué diferencia dice lo que usted ve a lo que ellos dicen? No es que usted lo diga, es que usted lo viva, alabado Jesús, vive el Señor, bendito el Señor.
y servid santo porque yo soy santo. Y eso lo dice Marcos 12, 29 al 30. Vive Jesús, alabado Dios, sed santo porque yo soy santo. No quiere decir que santo es que tengamos alita o que verdad vivamos allá en el cielo. No, hermano, nosotros podemos vivir vidas que agraden a Dios, aún en este mundo de tanta maldad. Vive el Señor. Aún en esta pandemia que nos ha venido, vive Jesús, nosotros todavía podemos ser santos, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Y Dios está consciente de esta pandemia. Y por algo, hermano, vive Jesús, Dios ha permitido que nosotros estemos pasando por ella. Pero como Él tuvo compasión del pueblo de Israel y tuvo verdad, vive el Señor, y oyó su clamor. Así Él oye el clamor de la iglesia. Alabado, alabado. Así Dios nos oye, vive Jesús. Pero tenemos que ser pacientes porque Él sabe por lo que estamos pasando. Él conoce cómo está el mundo entero hoy, la maldad, todo. Alabado Jesús, pero eso también nos deja decir algo, hermano, que nuestra redención está cerca, pero que nosotros tenemos un pacto con Dios. Y ese pacto hay que cuidarlo. Dios no es cualquier cosa que usted le sirve hoy y después se va y hace lo que le da la gana. No, ya usted rompió ese pacto con el Señor. Y lo más de eso es, hermano, que nosotros vamos a veces al Señor exigiéndole. Pero, hermano, ¿con qué carácter usted le va a exigir si usted fue el mismo que rompió el pacto con Él? Si ya usted no le sirve, si usted le sirve cuando tiene tiempo, cuando le da la gana o cuando no hay nada que hacer, hermano. Esa no es la manera que Dios quiere que le sirvamos. Alabado Jesús. Dios le dio las leyes al pueblo de Israel. La Biblia, hermano, está llena de leyes y está llena de mandamientos que nosotros como pueblo y como cristianos debemos seguir, porque este es el manual por el cual nosotros nos debemos regir. Vive Jesús, alabado Dios, vive el Señor, un pueblo elegido. Después de Moisés declarar este mensaje, el pueblo hizo pacto con Dios. Hermano, el pueblo de Israel hizo pacto con Dios, vive Jesús. De que ellos, verdad, más adelante volvían y rompían el pacto, vive Jesús, pero era el pueblo escogido de Dios. Nos pasa a nosotros como iglesia del Señor, vive Jesús. Nosotros, verdad, vive el Señor. Un día estamos fuertes en el Señor, otro día estamos más débiles, pero el Señor está ahí para socorrernos, hermano, y Él nos oye, vive Jesús. Alabado Dios, y Él está pendiente de nosotros. Nosotros es lo que tenemos que acercarnos a Él, apegarnos a Él, hermano, y no soltarlo. Pase lo que pase, Dios no tiene la culpa de nada, vive Jesús. La humanidad en que vivimos es una humanidad, vive Jesús, alabado Dios, perversa, que está llena de pecado y lamentablemente nosotros estamos en medio de ella. Pero tenemos que seguir hacia adelante, confiando y esperando en nuestro Dios, vive Jesús. Vamos, hermano, a los otros versos de Deuteronomio 7, del 6 al 8, vive Jesús. Alabado Dios, un pueblo elegido, vive el Señor. Jehová fue bondadoso con Israel. No era una nación poderosa y rica, era una multitud mixta de esclavos. El menor de todos los pueblos a quien Dios puso su amor. Israel, hermano, no era una nación rica, como dice la Biblia. Israel era una nación esclava en Egipto. Alabado Jesús, pero había una promesa, que Dios le había hecho a Abraham y él no se olvidó de esa promesa. Alabado Jesús, gloria al Señor. Sino que él, verdad, siguió, vive Jesús, y a través de personas, él siguió cumpliendo con esa promesa, vive Jesús, aleluya. Pero había un pacto, vive el Señor, y Dios es fiel a su promesa. El amor de Dios fue que hizo que escogiera, vive el Señor, a Israel. Fue su inmenso amor, vive Jesús. Jehová los amó intensamente, hermano, es cuando Él ama que duele ese amor, vive Jesús,
que es un amor sacrificado, un amor abnegado, vive el Señor, alabado Jesús. Y así de esa manera Dios amó a Israel, y así de esa manera Dios ama a su pueblo, a su iglesia. ¿Por qué? Porque Él mandó a su Hijo, un amor sacrificado, vive el Señor, un amor, vive Jesús, que sobrepasa, vive el Señor, nuestro entendimiento. Nosotros no lo entendemos, vive Jesús, alabado Dios, pero esa es la clase de amor, vive Jesús. La predestinación es un ejercicio del inmenso amor de Dios. Yo le dije, ¿verdad?, que la predestinación, si nosotros no la aceptamos, de nada vale. Vive Jesús, nosotros tenemos que aceptarla, porque este evangelio y esta salvación está dispuestas a todo el mundo, no simplemente a un grupo. Nosotros somos un grupo que como iglesia hemos aceptado al Señor, pero para usted, ¿verdad?, tener alabado Dios, para usted hacerse de esto, vive Jesús, tiene que aceptar a Jesucristo como su Salvador, como su Señor, como su Redentor. Está ahí para todo el mundo, pero si usted no lo acepta, usted, ¿verdad?, no es, alabado Jesús. Tenemos que aceptar a Jesucristo, vive el Señor. No es algo que ya Dios predestinó a los que antes, no, hermano, no fue así como Dios lo hizo. Esto está para todo el mundo. Usted es que tiene que hacerse de ella por su fe, por la fe en Jesucristo. Dios predestinó a Abraham para ser el padre de un reino sacerdotal. Dios eligió a Jacobo sobre Esaú para ser el hijo de la promesa. No porque Jacobo era mejor que Esaú, simplemente porque Jacobo, vive Jesús, alabado Dios, le gustaba más, quería buscar al Señor. Esaú, vive el Señor, puso por poco la primogenitura, algo que el Señor le iba a dar, vive Jesús, pero él lo puso por poco, que lo vendió por una sopa de lenteja. A veces nosotros hacemos eso, vendemos, vive Jesús, lo que nosotros tenemos por cualquier cosa, por irnos por ahí para un lugar que no tiene ninguna importancia, y dejamos al Señor por tantas cosas, hermano, vive Jesús, y tenemos por poco la sangre de Jesucristo, y por eso, ¿verdad?, perdemos nuestra salvación por cualquier tontería, algo que costó tan grande, hermano, vive Jesús. Nosotros tenemos que pensar lo que costó nuestra salvación y valorarla, vive el Señor. Dios eligió a Israel sobre todas las naciones de la tierra para ser un pueblo especial. Por eso es que la iglesia también es especial, vive Jesús, alabado Dios. Como escogió a Israel, hoy día ya no es Israel, hoy día es la iglesia, somos usted y yo, vive Jesús. Lo que Dios escogió se llama elección. Dios escoge a una persona. Hoy día Dios escoge a cualquier persona, hermana, para hacer un trabajo especial. Elige a alguien. Y cuando Dios hace una elección, hermano, Él elige a alguien que Él sepa que va a hacer ese trabajo. Él no va a escoger a un vago por ahí que no ni ora ni ayuna. No, Él sabe a quién Él escoge a personas que están dedicadas, que están, vive Jesús, alabado Dios, conectadas con Él, que vive el Señor. Y por eso a veces usted ve, ¿verdad?, grandes evangelistas, vive el Señor, que Dios los usa. ¿Por qué? Porque esa gente se han dado al Señor, esa gente vive para el Señor, vive Jesús, alabado Dios. Esa es la manera, vive el Señor, que Dios escoge a las personas. El verso 8, rescatar, sugiere el pago de rescate con el propósito de liberar legalmente a un esclavo. Eso fue lo que Dios hizo con el pueblo de Israel, los rescató de la esclavitud, pagó el precio. Hoy día el Señor nos rescata del pecado y ya el precio está pagado, su sangre derramada en la cruz del Calvario. Todo lo que nosotros tenemos que hacer es aceptar esa sangre por fe, que tú ya mandaste, maestro, rescatar, ya Dios nos rescató, pero usted tiene que hacer la decisión
decisión. Dios no la va a hacer por usted. Usted tiene que aceptar ese sacrificio de allí en la cruz del Calvario y darle al esclavo los derechos y privilegios de una persona liberada. Eso fue lo que Dios hizo. Vive Jesús. Jehová transformó una nación de esclavos en un real sacerdocio. Vive Jesús. Mire lo lindo que es el Señor. Los sacó de allá de la esclavitud y los hizo real sacerdocio. Los pone en alto. Vive el Señor. Al igual que nosotros, hermano, Él nos sacó de allá de la esclavitud y hoy día nosotros somos hijos e hijas de nuestro Señor Jesucristo. Dios eligió a Abraham para bendecir a todas las naciones de la tierra. Dios eligió a Israel para ser una nación sacerdotal, para que todas las naciones de la tierra conocieran a Jehová. A través de Israel vive el Señor. Todas las naciones de la tierra son bendecidas y es a través, ¿verdad?, de esa elección vive el Señor que hemos conocido nosotros a Jehová. Vive el Señor. Los gentiles que somos nosotros, hermano, esa nación mixta, somos nosotros los gentiles que a través del sacrificio de Dios vive Jesús. Dios nos ha hecho también nación santa, vive el Señor. Para su gloria, vive Jesús. Alabado Dios. Igual a usted y a mí, hoy de dónde nos ha sacado Dios y con qué propósito. De dónde muchas personas han salido, vive Jesús. Y hoy son grandes en las manos del Señor. Hoy Dios los usa, vive Jesús, como evangelista, hermano. Y traen a los pies de Jesús muchas almas, como le pasó, vive el Señor a Pablo, vive Jesús, de seguidor de la iglesia, hermano, él fue, vive el Señor, alguien que Dios usó para beneficio a los gentiles. Gloria al Señor. Por eso es, hermano, que usted y yo, alabado Jesús, tenemos, gloria al Señor, un propósito en las manos del Señor. Si es el de orar, hermano, ore, el de ayunar, ayune, vive el Señor. Pero todos tenemos un propósito y a todos Dios nos ha dado algo que nosotros podemos aportar para su gloria, vive Jesús. Pero hay una parte muy importante que nosotros tenemos que hacer y es aceptarlo, como le he dicho, vive el Señor. Dios no nos va a tomar en cuenta si nosotros vamos a la iglesia de vez en cuando, no hemos hecho un compromiso con Él. Sí, verdad, Él nos mira, pero lo que Él quiere de nosotros, hermano, es que hagamos compromiso con Él. Vive Jesús, alabado Dios, y Él pues se ve comprometido, vive Jesús, a respondernos. Vive el Señor. Ese compromiso con Dios, Él nos predestinó, nos escogió, pero nosotros, ¿verdad? Vive Jesús, tenemos que hacer válido esa predestinación en nosotros y seguir sus 10 mandamientos. Alabado Dios. Gloria al Señor. Nosotros tenemos, gloria al Señor, que cumplir con lo que el Señor nos ha puesto en nuestras manos, vive Jesús. Pero, ¿verdad? Gloria al Señor, la promesa de Dios perdurará para siempre si nosotros le somos fieles. Alabado Jesús. Gloria al Señor. La herencia de Israel, vive Jesús. Acordémonos, vive Jesús, que Dios dijo que los iba a llevar a una tierra que fluía leche y miel, vive Jesús. Y vemos, hermano, vive Jesús, que Moisés ya murió. En la trayectoria Moisés murió, vive Jesús. Ya Moisés no es el líder, pero Dios necesitaba un líder, vive Jesús, para que introdujera a Israel, vive el Señor, a la tierra prometida. Y Josué era, verdad, el que estaba con Moisés, y él escogió, alabado Jesús, a Josué para que él fuera el líder de Israel. ¿Por qué? Porque él estuvo con Moisés. Gloria al Señor, vive Jesús.
Y él escogió a Israel porque él tenía el Espíritu de Dios. Él era un hombre íntegro ante los ojos del Señor. Vive Jesús. Y así pues ahora el que iba a introducir, alabado Jesús, a Israel a la tierra prometida. Vive el Señor como Dios le había prometido. Vive Jesús. Pues Israel era diferente, Dios era su rey y Moisés era el profeta de Dios. Vive Jesús. Acordémonos que cuando un rey moría, pues el que lo sucedía era el hijo, pero no así en la nación de Israel. ¿Por qué? Porque Dios era el rey de ellos y Dios usaba a sus profetas. Y el segundo aquí era Josué, y a ese fue el que Dios puso, ¿verdad?, para que siguiera al Padre, para que llevara a este pueblo de Israel a la tierra prometida, porque era un hombre, Josué era un hombre en quien estaba el Espíritu y en que Dios podía confiar. Josué sería el líder militar de Israel para conquistar Canaán y repartir las tierras a la tribu de Israel. No iba a ser una tarea fácil para Josué, ya que la tierra estaba habitada. Estos eran guerreros y tenían ciudades amurralladas, pero Dios le había prometido a Josué que estaría con él. No te dejaré ni te desampararé. Dios es fiel generación tras generación. Dios le había prometido a Josué, él sabía, hermano, que había que luchar, vive Jesús, pero él le dijo que iba a estar con él y que no lo iba a dejar, y en esa promesa, vive Jesús, se fincó Josué y verdad, y pasó, alabado Jesús, a Canaán. Vive el Señor. Allá en Canaán tuvieron que luchar con los que estaban ahí. Todos conocemos, ¿verdad?, cuando él mandó a los espías, cómo sucedió esto, pero no nos vamos a entrar en eso, sino vive Jesús, alabado Dios, en que Dios le había prometido a Abraham que sus descendientes recibirían la tierra de Canaán como herencia. Vive Jesús. Mire lo que dice: el éxito de Josué dependería de su fidelidad y la de Israel a la ley del pacto con Dios, hermano. Hay que ser fiel al pacto que usted ha hecho con Dios. Vive Jesús. Aunque estaba poblada, la tierra era propiedad de Dios y él la había prometido como herencia a Israel. Alabado Jesús. Dios era, vive el Señor, vive Jesús, el que iba, alabado Dios, a cumplir esa promesa. Alabado Jesús. Él era el que iba a luchar, como él a veces hace por nosotros. Él es el que lucha, vive Jesús, es el que va al Padre. Jesucristo es el que va al Padre e intercede por nosotros cuando nos den situaciones. Vive Jesús, alabado Dios. ¿En qué estamos? Vive Jesús. Aquí Josué, para recordar el pacto, lleva a los hijos de Israel a Siquem para que hagan pacto con Dios. Y él le recuerda la historia desde Abraham hasta ahora, todo lo que había sucedido, cómo Dios libertó a sus antepasados de la idolatría y de la esclavitud egipcia y liberó a Israel de los pueblos de Canaán. Alabado Jesús. Dios ha prometido ser fiel. La conquista de Canaán fue exitosa debido a la fidelidad de Jehová, no a la habilidad militar de los israelitas. Vive Jesús. Acordémonos que toda la generación vieja pereció en Egipto. Todos los que iban a entrar ahora a Canaán era un pueblo joven. Vive Jesús. La desobediencia hizo que todos aquellos que salieran de Egipto murieron. Pero esta era una nación joven que quizás no sabía quién era Dios, no lo habían visto. Vive Jesús. Sí lo habían visto en el desierto, cómo actuaba, pero de su propia voluntad o de su propio yo. Ellos no conocían, ellos lo que conocían era lo que le decían sus padres. Vive Jesús, alabado Dios. Pero Dios le hace... Josué le hace un recordatorio, vive Jesús, y le dice que Dios es un Dios celoso y que Dios debe ser temido. Jehová es el Salvador de Israel
pero también es el juez de Israel. Vive Jesús, alabado Dios. El pueblo de Dios no puede servir a dos señores. Vive Jesús, ellos no pueden tener su lealtad dividida, ellos tienen que servir a Jehová, vive Jesús. Y donde ellos iban, hermano, vive el Señor, también habían dioses, los cananeos. Dios le prohibió muchas cosas a este pueblo para que no se ligara con este pueblo, porque este pueblo los iba a hacer pecar, porque ellos tenían dioses y Israel tenía una tendencia a adorar dioses ajenos. Vive el Señor, un rato estaban bien y después pues volvían, vive Jesús, se volvían, ¿verdad?, a los dioses a adorarle, vive Jesús. Y Josué aquí le hace recordatorio de todo esto, de cómo el pueblo adoraba a los ídolos, vive Jesús, pero Dios quiere la lealtad, vive Jesús, y Dios quiere fidelidad de su pueblo. Alabado Jesús, y Él no comparte su gloria con nadie. Al igual vive Jesús hoy día, la iglesia, vive el Señor. Tenemos que recordar de dónde Dios nos ha sacado. Nosotros tenemos una promesa como iglesia hoy día, de cielos nuevos y tierra nueva. Vive Jesús. Si le somos fieles hasta el final, también tenemos que cumplir con esa fidelidad y esa lealtad, vive Jesús, que Él exige, vive el Señor. ¿Por qué? Porque para ver al Señor o para que entrar en esa tierra, como le pasó a los israelitas, tenemos que ser fieles al Señor. Y no podemos, hermanos, alabado Jesús, comprometernos con el mundo y también servir al Señor. Hoy día enfrentamos miles de obstáculos, pero la promesa del Señor sigue en pie si usted y yo somos fieles. Vive Jesús, alabado Dios. Dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Josué llevó al pueblo, vive Jesús, a que hicieran pacto con Dios. Después de haberles recordado todo esto que Él, ¿verdad?, pasó, Él le dice, escogeos hoy ustedes a quién servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y el pueblo, hermano, después de oír toda la historia con que Dios los sacó y que los trajo a esta tierra, Él dice, una tierra que no sembraste. Ellos comieron de todo eso, hermano, donde había todo, había plantas, había uva, había en abundancia. Ellos no hicieron nada de eso, sino ellos fueron y la tomaron, vive Jesús. Y ya eso, habían viñas, habían casas de las cuales ellos no hicieron. Vive el Señor, pero Dios, hermano, vive Jesús, como hoy en día Dios exige la lealtad de su pueblo. El pueblo, ¿verdad?, ahí también hizo pacto con el Señor y dice, de ninguna manera nosotros vamos a dejar al Señor después que no ha hecho tanto, que nos ha sacado, ¿verdad?, de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, y nos ha hecho libres. En ese momento ellos volvieron a hacer pacto con el Señor y, ¿verdad?, de servirle, vive Jesús. Pero vemos en la historia, vive el Señor, que, ¿verdad?, también nuevamente pues volvieron a pecar y nuevamente Dios, vive Jesús, los perdona. Nosotros, hermanos, tenemos esa misma costumbre, vive Jesús. Dios nos perdona, vive el Señor, estamos bien por un rato y cuando volvemos nos descarriamos nuevamente. Pero Dios, hermano, nos da 1 y 2 y 3 oportunidades. Pero dice la Biblia, ¿hasta cuándo Dios va a contender con el hombre? Llegará el momento, vive Jesús, en que ya Dios pues nos deja que hagamos lo que nos dé la gana. Pero, hermano, si usted y yo le somos fiel, vive Jesús, vamos a ver esos cielos nuevos y esa tierra nueva, la cual Él nos ha prometido. Dios le bendiga, vive Jesús, espero que se gocen en la lección, vive el Señor. Alabado Jesús, fue un poco larga, vive Jesús, porque hay mucho material. Vive Dios, si usted, ¿verdad?, estudiará en su hogar y verá, vive el Señor, lo bonito que es una lección preciosa, hermano. Vive el Señor, seamos fieles al Señor, aún en esta pandemia, hermano, vive Jesús desde los hogares. Vive el Señor, continuemos en la oración los unos por los otros
vive el Señor, que Dios está al tanto, Dios nos ve y Dios conoce nuestra aflicción y de todas ellas pues Él nos librará. Dios le bendiga. Gracias por su atención. Amén.